Bueno, y la pregunta uno nos dice, el gráfico muestra un brote de rubiola descrito, en donde la mediana del periodo de incubación de los 37 casos investigados fue de 18 días. Asumir que se trata de un brote de fuente común puntual. El día probable de exposición fue. En estas preguntas en las que nos piden calcular el día probable de exposición, nos tienen que dar de dato el periodo de incubación, o en todo caso, el periodo de incubación y la fecha en la que se registran los casos. El periodo de incubación me lo pueden dar en un rango, por ejemplo, de 3 a 5 días, de 5 a 7 días. Puede ser un rango o puede ser un día, o sea, una cierta cantidad de días, un número exacto. Cuando me dan un rango, es una fuente común continua de exposición. Por ejemplo, un río contaminado. Y cuando es un número exacto, se considera una fuente común puntual. Por ejemplo, una, un brote de, en este caso, de alimentos mal contaminados. Por ejemplo, en la literatura de MOPS, fuente común puntual se considera una, un brote que ocurre a partir de una comida en mal estado. Por lo tanto, si la pregunta solamente nos dice un número exacto, por ejemplo, 3 días, 5 días, lo que tenemos que trabajar es con el día en el que se registra la mayor cantidad de casos. O sea, ese es el día al cual vamos a hacer la diferencia. Entonces, en este gráfico nos dicen que fue 18 días y que es una fuente, brote de fuente como puntual. Por lo tanto, la incubación es de 18 días y nos piden el día probable de exposición. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es identificar el día en el que se registra la mayor cantidad de casos, que es el día 25. Eso sería entonces el día 25 menos 18 días, que sería el día 7. Por lo tanto, la respuesta es sí. Ahí en los otros simulacros, en los dos anteriores que hemos hecho, se hacen dos ejercicios con rangos, así que sería bueno que lo puedan ver para afianzar. ¿Alguna duda con esta pregunta? O sea, si te piden día probable de exposición y no te dan rangos, lo único que tienes que hacer es buscar el ítem que tenga como que mayor número de casos y restarlo por el promedio, algo La así, mediana, con la por la mediana. media. Ok, gracias. Sí, sí, gracias, Gina. Sí, esa es una buena conclusión, ¿no? Si te dan solamente la mediana,
y no te dice incluso que es un brote de fuente común puntual, tú tienes que asumir eso, porque cuando es un brote de fuente común puntual trabajamos con la mediana. Pero ojo, ya, y esa mención de Gino me va a ayudar para hacer alguna variante de pregunta acá mismo, porque como no estamos tal vez muy familiarizados con todos los términos, podemos confundirnos en algo, ¿no? ¿Qué pasaría si en la pregunta les dijese, entre los 37 casos investigados, la mediana fue de 18 días y el promedio de la incubación fue de 16 días? Entonces ahí nos dan dos datos diferentes, la mediana y el promedio. La mediana es el valor que ocupa la posición central. El promedio es una suma de todos los datos entre la cantidad de datos. Entonces, siempre en estos ejercicios vamos a trabajar con la mediana, no con el promedio. Así que esa mención también tenerla en cuenta. Y sobre la propagación de enfermedades, bueno, recordemos que hay cuatro conceptos. Primero tenemos una persona que se considera caso primario. El caso primario es la persona que se contagia de una enfermedad y no necesariamente va a ser la primera en ser diagnosticada, porque el caso primario puede contagiar a otra persona y esta persona puede ir al centro de salud, puede ir, digamos, al hospital, ¿no? Al hos- Entonces, cuando esta persona infecta a otra y esta de aquí es recién identificada por el hospital, el primer caso de esa enfermedad es el caso índice. Es decir, el caso índice no necesariamente es el caso primario. Y ahora, una vez que tenemos en cuenta eso, ya podemos marcar, ¿no? Caso primario es el que introduce la enfermedad o grupo, o la enfermedad de la familia o grupo bajo estudio, pero no siempre es el primer caso diagnosticado. Por ejemplo, el caso índice es el primer caso que llama la atención del investigador porque es identificado. Algo no nos podría llamar la atención si no es diagnosticado como tal o no lo identificamos. Por eso es que el caso índice es el primero en ser diagnosticado. O sea, en una pandemia no siempre vamos a saber cuál es el caso primario, como en el caso de COVID-19. En el caso de COVID-19 se diagnosticó una enfermedad cierto día del mes de diciembre de 2019, pero esa no es necesariamente el caso primario. El caso primario justamente lo estaban buscando en un barrio de la ciudad de Wuhan, un poco porque esos conceptos podrían venir. Ahora, el otro concepto es el del número de reproducción. Entonces, tenemos dos momentos en una epidemia o una pandemia. Al inicio está el caso primario y el caso primario empieza a transmitir la enfermedad a otras personas. Al inicio, todos somos susceptibles, todos, porque no tenemos defensas contra esa enfermedad, todos susceptibles. Entonces así van a surgir, toda la población está susceptible a pueda contraer la enfermedad. Por eso es que al inicio de la epidemia, de una pandemia, lo que hay es medidas de control, aislamiento, para evitar que haya mayor transmisión. Hasta este punto, nosotros hablamos de un número básico de reproducción, que se denota como este símbolo, R sub cero, R sub índice cero.
Este número básico de reproducción es un producto. Y ojo, que este es el único producto que hemos visto a lo largo de todo el curso. A lo largo de todo el curso hemos visto divisiones, cocientes, ¿no? Riesgo relativo, ratio. Hemos visto diferencias, pero no hemos visto un producto. Bueno, salvo en el caso de lo que era sensibilidad, pruebas simultáneas, ¿no? Pero bueno, en el caso del número básico de reproducción es un producto de tres componentes. La transmisibilidad, el promedio de contactos entre la persona infectada y las personas susceptibles y la duración de la infecciosidad. Lo único que hay que saber es que es un producto de tres componentes, nada más. Y luego, a medida que avanza la enfermedad, ya algunas personas dejan de ser susceptibles, pero otras lo siguen siendo. Otras lo siguen siendo. Algunas dejan de ser susceptibles porque desarrollan defensas, ya han contraído la enfermedad, entonces tienen su inmunidad natural. Entonces acá, no susceptible y susceptible. Entonces, cuando ya avanza la epidemia, ya no hablamos de un número básico de reproducción. Lo que hablamos es de un número de reproducción, que es R. El R nos dice el número de casos secundarios que es causado por un individuo infectado. Por ejemplo, si el R es 2, significa que a partir de un caso infectado va a haber dos casos secundarios. Si el R es 5, significa que a partir de un caso infectado hay cinco casos secundarios. Por eso es que en la pandemia se analizaba mucho el R, ya que la idea es que el R sea menor a 1. Eso significa que hay menos de un caso infectado, de un caso secundario por individuo infectado. Por lo tanto, el número de producción se aplica cuando la pandemia ya está avanzando y cuando hay población con algún grado de susceptibilidad. Cuando decimos que hay algún grado de susceptibilidad, estamos aceptando que hay personas que ya no son susceptibles. Esas pueden ser porque, digamos, se vacunaron, porque desarrollaron defensas naturales o porque, digamos, genéticamente son inmunes, por decirlo así. Al inicio de toda pandemia, el R sub 0 es igual al R, porque estamos empezando todo. Pero después, a medida que se avance, ya se establece al inicio un número básico de reproducción y después un R. Pero acá lo más importante es que ustedes puedan recordar y conocer. Entonces, R sub 0 es el producto de la transmisibilidad, promedio de contactos y duración de la infecciosidad, y el R solamente es el número de casos secundarios a partir de una evidencia. Pues acá la respuesta sería 1A, 2D, 3C, 4B, la 2. Ya. Nos dicen que recibimos a un paciente de 3 años que tiene fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, y sus extremidades inferiores se encuentran contracturadas, o sea, están rígidas. Y vemos que su cartilla de vacunación no tiene vacunas. Y su madre menciona que ha decidido no colocarle. Por lo tanto, es un niño que tiene síntomas de una enfermedad y además no tiene vacunas. Entonces, si nosotros pensamos que se trata de una poliomielitis, se trata de un caso sospechoso, porque solamente tenemos síntomas muy sugerentes de que pueda ser una poliomielitis. Y si además nosotros hacemos una búsqueda adicional de casos, lo que hacemos es una vigilancia activa, porque en la vigilancia activa se busca encontrar más casos. Pues acá la respuesta es
activa y sospechosa. La 4 nos piden completar con los enunciados la manera más temprana de detectar un brote. Entonces acá hay dos conceptos, ¿no? Conglomerado y brote. La secuencia para que se desarrolle una epidemia es, primero, hay un conjunto de conglomerados, luego se desarrolla un brote y luego se desarrolla la epidemia. Por lo tanto, si me preguntan, la manera más temprana de detectar un brote es a partir de conglomerados. La manera más temprana de detectar una epidemia es a partir de brotes. Entonces, estos conceptos son bien importantes. Conglomerado es conjunto de casos, pero que no están enlazados epidemiológicamente a un sitio común. Entonces, no enlazados epidemiológicamente. O sea, son personas que se contagian de una enfermedad y pues tienen todos los síntomas parecidos, pero no sabemos cuál fue la fuente común por la cual se contagiaron. El brote ya identifico un lugar, un lugar en la cual se originaron todos los casos. Puede ser una vivienda, una, un restaurante, etc. Y la epidemia, pues, es cuando los casos ya superan lo esperado. Por lo tanto, estos dos conceptos, junto con las preguntas de los dos simulacros anteriores, es bueno que los puedan reforzar porque son del MOPESE y de ahí puede venirles cualquier tipo de pregunta sobre definición de conglomerado y de brote. Pues la manera más temprana de dar un brote es a partir de la búsqueda de conglomerados. Y la definición oportuna de un eh, es cada problema de consecuencia, de un brote, ¿no? O sea, cada respuesta es conglomerados y brote. Las 5. Hay algunos conceptos que están en la clase del doctor que son buenos de recordarlo. En realidad esta pregunta yo la considero como de muy baja probabilidad que pueda venir, porque como el mismo doctor señaló en su clase, son conceptos que él nos añadió porque aparecen mencionados en otros lados, pero digamos que no son muy prácticos al momento de entender la dinámica del contagio. Pero básicamente tenemos la hiperendemia. Empecemos de lo más básico, la endemia. La endemia es toda enfermedad que ocurre de manera esperada. Por ejemplo, en la selva, las enfermedades transmitidas por vectores son casos esperados dentro de un margen o sea, dentro del corredor epidémico hay una cantidad de casos que se esperan al año. Eso es epidemia. Luego pasamos a una, bueno, pero no es endemia, ahora pasamos a una epidemia. En una epidemia se supera el umbral epidémico. Entonces, si el umbral epidémico eran 300 casos al año y este año detectamos 310 casos, significa que estamos entrando en epidemia. Luego pasemos a lo que es hiperendemia, que añade un concepto interesante porque hasta el momento hemos hablado de que en el caso de endemia, una enfermedad se presenta de manera usual, pero afectará a todos los grupos por igual. Entonces la hiperendemia complementa ese concepto, porque la hiperendemia afecta por igual a todos los grupos de edad. Estas definiciones de hiperendemia, de holoendemia, eran más útiles sobre todo años antes del siglo XX, pero antes del siglo XXI, porque todavía no estaban controladas todas las enfermedades. Entonces afecta por igual a todos los grupos de edad. Esa es la hiperendemia, o sea, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, estaban afectados
por igual. Y después tenemos la holoendemia. En la holoendemia, la población pediátrica es la que está afectada, mientras que la población adulta está sana. Eso es lo que va a pasar. La población adulta está sana porque ya desarrolló defensa. Y la población pediátrica está afectada porque, pues, al inicio, los primeros años, no están protegidos todavía. Por lo tanto, la hiperendemia sería, afecta por igual a los grupos etarios, la holoendemia, población pediátrica, endemia, ocurrencia de casos mayor a los, ocurrencia constante y epidemia. O sea, acá la respuesta es 1C, 2B, 3, ¿qué? 4A. La investigación de brotes, verdadero o falso. Su finalidad es determinar la eficacia terapéutica de los fármacos. No. La investigación de brotes tiene como objetivo detectar de dónde surgió el brote y poder controlarlo. En ocasiones la investigación de brotes puede ser prospectiva, nunca puede ser prospectiva de investigación de brotes, porque es algo que ocurre, que nos enteramos después de que ha ocurrido. Cuando el mecanismo de transmisión de la enfermedad no se conoce, si el mecanismo de transmisión no se conoce, entonces prioriza todo lo que es la investigación, porque ¿cómo voy a controlar algo si no sé cómo se transmite? Entonces, esto es cierto. Si se desconoce el agente causal, siempre tendrá mayor prioridad de investigación sobre la aplicación de las medidas de control. No, podemos desconocer el agente causal, pero sí sabemos su modo de transmisión. Es decir, sabemos que todos se contagian porque consumen un alimento. Entonces, yo sé que el agente causal puede ser una bacteria de no sé qué tipo, pero sé que se contagia por alimentos. Por lo tanto, la principal medida en ese momento es el control. Ya después puedo hacer la investigación para saber cuál fue el agente. Tal vez es una bacteria extraña que no la conocíamos. Pero en ese momento, lo que tengo que hacer primero es controlar el brote. Por lo tanto, esto no es cierto, ¿no? Siempre tendrá, no. ¿Cuándo tiene prioridad control? Cuando el mecanismo de transmisión lo conozco. Para garantizar la calidad de la información, la recolección de los datos puede esperar algunos días o semanas y así haber entrenado a suficientes los encuestadores. La recolección de datos en realidad tiene que ser inmediata para que podamos captar la mayor cantidad de casos. Nuestra respuesta aquí es la C. Nos dicen, este gráfico, ¿a qué tipo de fuente corresponde? Graves este gráfico porque esto es lo que ocurre en lo que se llama un brote de fuente común puntual, o también le llaman en OPS epidemia explosiva. ¿Por qué le llaman epidemia explosiva? Porque rápidamente se detecta una gran cantidad de casos. Eso, por ejemplo, puede pasar, quizás alguna vez han escuchado, ¿no? Que lamentablemente un grupo de niños toma un desayuno en mal estado del programa Caliwarma y pues empiezan a desarrollarse intoxicaciones, ¿no? Salen 50, 60 niños, ¿no? Eso es una epidemia explosiva, porque rápidamente se registra un número elevado de casos. En la fuente común continua no va a ocurrir este pico, porque en la fuente común continua, por ejemplo, un río que trae aguas contaminadas, siempre se van a detectar casos, siempre. Puede ser que tenga esta forma, ¿no? Así, 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 así. Y puede ser que hay un momento en que desaparezca, pero es constante, ¿no? Pero este pico de casos es porque hay una fuente común puntual, que es la que desencadena todo. Generalmente puede ser, el ejemplo que se pone en OPS es una exposición a alimentos, ¿no? En mal estado. Entonces, eso es lo que pasó con el caso de brote de cólera, ¿no? Ahora, vamos con la 8. Nos dan todo un contexto de un problema
nos dicen límite superior de la zona de seguridad. Recordemos entonces que en el corredor endémico existe una zona de éxito que está por debajo del cuartil. Vamos a mejor verlo por aquí. El cuartil uno. Por debajo del cuartil uno está la zona de éxito. Entre el cuartil 2 y el cuartil uno está la zona de seguridad. Entre el cuartil 2 y el cuartil 3 está la zona de alarma. Y por encima del cuartil 3 está la zona epidémica. No hay cuartil 4, ¿ya? Por si hay alguna duda, no hay cuartil. Todos los cuartiles siempre son uno, 2 y 3. Por lo tanto, si me dice el límite superior de la zona de seguridad, la zona de seguridad es esta. esta. El límite superior es Q2, entonces esto es 250. El umbral epidémico, o sea, Q3, ese se llama el umbral epidémico porque a partir de ahí ya hay zona epidemia. Así como cuando dicen, ¿no? El umbral del dolor. El umbral del dolor es el nivel a partir del cual, cuando se supera ese nivel, ya sentimos dolor, ¿no? Por eso algunas personas dicen, tienen un umbral de dolor bajo. Es decir, que con estímulos no tan intensos ya siente el dolor, ¿no? El promedio de casos, que yo lo consideré como un distractor acá, porque el promedio de casos no tiene acá implicancias para el corredor endémico. Igual como en el caso de los ejercicios de periodo de incubación y periodo de prueba de exposición, no tiene implicancias el promedio o la media. Este simbolito es promedio. La mediana se denota así, como ME. Entonces este no tiene implicancias. Olvídense, es solamente un distractor. Zona de éxito por debajo de 100, o sea, Q1 es 100. Y ya está. Y nos dan los casos de menor a, no, los casos por año, ¿no? 2016, 18, 23 y así. El año en el que se registró un número de casos en zona epidémica fue en zona epidémica, es decir, por encima de 300, fue el año 2022, que fue 315 casos. Y el año que se registró un número de casos en zona de éxito fue 2016. Entonces la respuesta es la C. En todos los demás casos, habrán estado en zona de alarma o en zona de seguridad. Ahora vamos con el ejercicio 9, que es para recordar un poco cómo calculamos estos cuartiles. Nos dicen que se muestren los casos mensuales durante los últimos 10 años para la enfermedad de Carrión y nos dicen el límite superior de la zona de seguridad. Entonces, en el examen les van a poner así, el límite superior, el límite inferior, el umbral epidémico, se les van a poner de diferentes maneras, no les van a colocar el cuartil 3 o el cuartil 2, ¿no? Entonces hay que interpretar. Entonces, lo primero es ustedes que puedan ver zona de seguridad. Entonces, ustedes dicen, zona de seguridad está entre el cuartil 2 y el cuartil 1. El límite superior entonces es el cuartil 2, porque recordemos que lo ordenamos así. Esto es zona de seguridad. Por lo tanto, lo que me están pidiendo acá es calcular el cuartil 2. Vamos a calcularlo. Entonces, para calcular los cuartiles empleamos K por N más 1 sobre 4, donde K es el cuartil que quiero calcular. Que quiero calcular. N
es la cantidad de datos que tengo. Si yo tengo que son 10 datos, entonces será n más 1, 11. Si me dijesen para los 9 años, entonces será n igual a 9. Si me dicen los últimos 5 meses, n sería igual a 5. Entonces, lo que vamos a calcular es la posición del cuartil 2. Eso sería 2 por n más 1, que sería 10 más 1 sobre 4. Eso sería 5.5. O sea, el cuartil 2 está en la posición 5.5. Ahora, para yo ubicarlo, debí pues haber ordenado previamente, es algo que se tiene que hacer antes, solamente que acá lo explicaba de manera más rápida, pero siempre que les pidan zona de seguridad, lo primero, lo recomendable es poder ordenarlo. Desde la posición 5.5, entonces lo que tengo que hacer acá es ordenar. Vamos a ordenar esto por acá. Sería 95, luego sería 100, luego sería 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145 y 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Entonces acá tenemos que contabilizar la posición 5.5, o sea, posición 1, posición 2, posición 3, 4, 5. Y esta es la posición 6. Entonces la posición que me están pidiendo es la que está en el medio de las dos. Para calcular esa posición, lo que tengo que hacer es, entonces ahora ya propiamente el cuartil 2 sería igual al promedio de los dos números que están adyacentes. 130 más 125 sobre, pues, eso es 117.5. Es la manera de obtener el cuartil 2. En este caso el cuartil que me están pidiendo. Por eso es que el límite superior de la zona, no, esta no es, creo que no he hecho bien la operación, 130 más 125, entre 12, 127.5. Pues acá la respuesta es la B. ¿Alguna duda con esta pregunta? Mi recomendación es que puedan ver la grabación del segundo simulacro, donde hacemos un ejercicio en la que no nos sale 5.5, nos sale un valor .25. ¿Ya? Entonces no vaya a ser que en el examen, al momento de hacer el cálculo con la posición les salga .25. Y ahí lo que hacemos es hacer como dos promedios, ¿no? Bueno, lo voy a dejar para que lo puedan revisar en el simulacro, se va a entender mejor. Ya, vamos a borrar eso. Vamos entonces con la pregunta 10. Cuando se resta el mínimo periodo de incubación con el primer día donde aparecieron los casos y el máximo periodo de incubación con el último día, eso es fuente común continua. Por definición, así se calcula para fuente común continua. Vamos con la 11. Un hombre de 45 años con tos y fiebre por 15 días, ese es un sintomático respiratorio. Hace 2 meses estuvo en contacto con pacientes con TB. No se ha realizado exámenes auxiliares. Allá, entonces tenemos
Un paciente que solamente tiene síntomas de tos y fiebre por 15 días. Eso, por neumología, sabemos que es sospecha de tuberculosis. Una mujer de 38 años con tos y fiebre vespertina por 30 días en la radiografía se observa consolidado in vitro desilustrado y se encuentra pendiente su resultado de beca en esputo. El beca en esputo sí es confirmatorio. Se puede hacer diagnóstico confirmado de tuberculosis con beca, pero acá dice que está pendiente, o sea, todavía no es un caso confirmado. Este sería entonces un caso sospechoso, este sería un caso probable. ¿Ya? Entonces, el primero es sospechoso porque solamente tiene síntomas, y el segundo es probable porque tiene un hallazgo de examen auxiliar, pero todavía no es confirmatorio. O sea, la radiografía ya es un examen auxiliar, un examen de laboratorio, un examen de imágenes, pero no es confirmatorio de TB. Si les dijese beca en esputo, compatible con tuberculosis, entonces ya es confirmatorio. En realidad, acá es momento, digamos, en los que ustedes pueden plantear, ¿no? Recordar un poco lo que han aprendido recientemente en medicina interna, de cómo diagnosticar a las enfermedades, cuándo es confirmado, cuándo es sospechoso. Las pruebas confirmatorias, pues por lo general, ¿cuáles son? El hemocultivo, el cultivo, ¿no? El cultivo, la biopsia, esas dos por lo general. Ah, y también la serología, ¿no? Por ejemplo, algo que podría venirles es antígeno de superficie para virus hepatitis B positivo. Eso es confirmatorio de que se tiene la enfermedad. La 12. Son posibles explicaciones para un caso se presente. Ah, no, no he explicado la. No sé, está bien. La 12. Son posibles explicaciones para un caso que se presente bastante después que otros casos. O sea, más o menos tenemos esta situación. Tenemos que se detectan casos. Y después aparece un caso. Entonces la pregunta es, ¿por qué apareció? ¿Por qué apareció? Entonces, puede ser porque hay una enfermedad similar, pero no relacionada. Claro, o sea, hay una enfermedad similar en cuanto al modo de transmisión, pero no necesariamente está relacionado con la enfermedad que estamos estudiando acá. Casos secundarios. Claro, ¿no? Los casos secundarios son los que resultan de un individuo infectado. Entonces, esos casos secundarios aparecen después todavía, porque, por ejemplo, acá todos se expusieron a una determinada fuente de exposición. Y de ahí pueden haber algunos casos secundarios porque la enfermedad se puede transmitir por otros medios, quizás. Casos con un tiempo de incubación inusitadamente prolongado, pues eso también es esperable. Si demora mucho, recordemos que la incubación es el tiempo en el que la enfermedad se desarrolla hasta antes de que empiece a desarrollar manifestación clínica evidente, ¿no? O sea, entonces todo ese periodo en el que la enfermedad está dentro de nosotros, pero que todavía no se hace patente. Entonces, si es muy largo, entonces vamos a estar más tiempo aparentemente sanos, ¿no? Sin síntomas, pero la enfermedad se está desarrollando ya. Entonces va a llegar un punto en el que empieza a manifestarse. Tiempo de exposición posterior que otros casos. Eso también puede ser, ¿no? Es, digamos, la primera respuesta que daríamos, ¿no? ¿Por qué se desarrolló después? Porque se expuso después, ¿no? Entonces, recién ahí por eso aparece. Pues acá la respuesta es uno, 2, 3 y 4. Todas pueden ser posibles. Al graficar un mapa, en la investigación de brotes, al graficar un mapa con la ubicación de los casos SpotMap, o sea, el SpotMap es un gráfico de puntos. Por ejemplo, esto va a ser nuestro SpotMap. Y digamos que estos puntitos son las diferentes localidades que conforman una región. Entonces, en el SpotMap vamos a graficar algunos puntitos de amarillo, ¿no? O sea, es para este ejemplo, no, no es que así ocurre en el SpotMap. Vamos a graficar, por ejemplo, esos puntitos de amarillo que van a ser las zonas que están con casos detectados, ¿no? Entonces, el SpotMap nos sirve básicamente para identificar geográficamente
¿Dónde están los casos? La localización geográfica de la potencial exposición de cada caso, sí. La residencia de cada caso, sí. Los otros dos, no. Porque este es un gráfico. O sea, acá no podemos, acá no nos dan datos, nada. Simplemente nos van a decir, esta es la localidad uno, la localidad 2, localidad 3, localidad 4. O sea, acá no me dan datos de prevalencia ni de incidencia para calcular. Es solamente para ubicar dónde está. Entonces acá la respuesta es uno y 2. La pregunta 14, que yo la considero también poco probable que se pregunte, al menos para el corto examen, pero vamos a practicar. Nos dice que es una investigación de un brote y tenemos esta información. Para el elemento que usted concluye que es el responsable del brote, el valor de medida de fuerza de asociación que mejor aplica en esta situación. Bien, tenemos entonces que es un brote. En un brote, en un brote, el valor de la medida de fuerza de asociación, mejor dicho, en un brote la fuerza, la medida de fuerza de asociación es el riesgo relativo. Eso es algo por definición que debemos conocer, porque en la investigación de brotes hacemos cohortes retrospectivas. Ubicamos el grupo de personas que se enfermó, ¿no? Ah, hace unas 2, 3 semanas atrás, y a partir de ahí buscamos los casos nuevos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es calcular el riesgo relativo. Y nos piden, nos dicen, para el alimento que usted concluye que es el responsable del brote. Entonces, de estos datos, si se dan cuenta, enfermaron 70 cuando consumieron pan con atún. Por lo tanto, ese es el que pensamos que puede ser el responsable del brote, porque es el que origina la mayor cantidad de enfermos. Por lo tanto, yo voy a generar un gráfico de 2 por 2. En un lado estarán las personas que consumieron pan con atún y los que consumieron otros panes, ¿no? Y por otro lado, tendremos las personas que se enfermaron y las que no se enfermaron. O sea, de esa manera yo genero mi tabla de 2 por 2. Personas que consumieron pan con atún y enfermaron serían 70. Personas que consumieron pan con atún y no enfermaron serían 22. Personas que consumieron otros panes y enfermaron sería la suma de estos. 10 más 9, 19. Y después las personas que consumieron otros panes y no enfermaron sería 50 más 70, 120. 120 más 60. eh, sí, pues 50 más 70 más 15 más 45. 180. Ahora, lo que yo voy a hacer es el riesgo relativo. El riesgo relativo es la incidencia en los expuestos entre la incidencia y los no expuestos. La incidencia en los expuestos sería cuántos casos nuevos se registraron en los que consumieron atún, ¿no? Serían 70. 70 casos. Entre el total de personas expuestas, que serían 92. Porque de los 92 que se expusieron, 70 desarrollaron la enfermedad. Por lo tanto, sería 70 entre 92. Y en los no expuestos, 19 desarrollaron la enfermedad dentro de los que no estaban expuestos y acá sería 119. Por lo tanto, lo que hacemos es el cálculo. 70 por 119 sobre 92 por 19. Eso les va a salir 4,76. A ver, debería salir 7.
22. Ah, ya, acá es 199. 7.96. ¿Alguna duda con esta pregunta? Vamos entonces con la siguiente. La 15. Y ya. Dice, después de una pollada llevada a cabo el día 4 de junio en varios de los asistentes, surgió una enfermedad caracterizada por síndrome febril. De los 64 asistentes, en 39 se dieron los criterios para clasificarse como afectados. De esas 39 personas, la enfermedad surgió el 5 de junio en 3 personas, el 6 de junio en 8 personas, el 7 de junio en 11 personas, el 8 de junio en 13 personas y el 9 de junio en 4 personas. Con esta información se puede concluir que la mediana del periodo de incubación, pues acá nos preguntan más bien por el periodo de incubación, por la mediana del periodo de incubación. Ya nos preguntan por el periodo probable de exposición, sino más bien nos preguntan al revés. ¿Cómo calcular el periodo de incubación, la mediana del periodo de incubación? Entonces, para eso entonces me tiene que dar más bien el día de la exposición, porque si recuerdan, cuando nos pedían fecha probable de exposición, tenían que darme la incubación y los días que se registran los casos. Por lo tanto, cuando me piden incubación, me tienen que dar el día de la exposición y el día en que aparecen los casos. Por lo tanto, a ver, vamos a ver si podemos hacerlo. Ok. Bueno, antes de eso, quiero explicar bien esta pregunta, pero tengo una pequeña reunión a las 9. No sé si ustedes tendrían tiempo para poder regresar a las 10, unos 20 minutos. ¿Tendrían tiempo? O si no, Sí, no hay grabo y problema. les... Ya. Yo sí quiero. Gracias, Gina. Aide, Sí, Carlos, sí puedo, no te preocupes. ya. María Fernanda, Normal. ya, gracias. Ya, entonces, vamos a dejarnos en la pregunta 15. Voy a subir esta grabación ahorita y a las 10 nos volvemos a conectar. Gracias por la Carlos, comprensión. Sí, gracias a ti. Gracias. gracias.